Aquí estamos de nuevo. Te saludo con mucho amor y con mucho deseo de transformación. Muy bien, ya venimos con un recorrido acerca de esta cosa de la bioneurocrianza que es la conciencia de ser padre o madre, la conciencia de este yo que está en un viaje a la tierra, se llama la experiencia como humanos de la tierra, para después entender que todos, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos un propósito para haber hecho este viaje y que realmente nos lo merecimos, es un súper triunfo. Estamos vivos y esa es una probabilidad muy pequeña para la especie y sin embargo aquí estamos vivos y aprendiendo. Pero te dije que para poder entender ese propósito, el propósito por el que nosotros estamos acá, tenemos primero que preguntárnoslo, pero estamos hablando entre adultos. Pero ¿cómo vamos a hacer para esta crianza que te propongo, que es en conciencia y en libertad, que yo la he llamado bioneurocrianza, para juntar esas conciencias, la conciencia del yo, la conciencia de la humanidad y la conciencia de la tierra, para poder entender el propósito de nuestros hijos e hijas? Esto te va a servir, lo que sigue a continuación, para cualquiera. Ya eres abuela, abuelo, eres tío, tía, tienes hijos ya grandes, o son adolescentes, jóvenes, o son bebés, te va a servir lo que sigue, porque vamos a hablar de la observación. Es muy importante que sepas que de corazón yo respeto todos los tipos de crianza por los que hemos pasado como humanos de la tierra, porque correspondían a ese momento evolutivo de cada uno de los que llegamos. Las crianzas de hace siglos, esos modelos de crianzas de hace siglos y milenios, eran así porque correspondían a ese momento evolutivo. La crianza, como te levantaron a ti, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, como te hayan levantado, era la crianza de ese momento, era la crianza evolutiva. Entonces, la invitación es a no juzgar la crianza como buena o mala, sino como la que es, la que correspondía al propósito de cada uno de nosotros sobre la faz de la tierra. Como te haya tocado, con un ambiente protector y seguro, con un ambiente que te agredía y era totalmente inseguro, así era. Y la aceptación, que es otro de los temas que vamos a hablar un poco más adelante, es lo que define mi proceso evolutivo. Yo acepto cómo nací, cómo fui criado, pero tomo la decisión de la transformación, la decisión evolutiva de entender por qué me tocó así y hacia dónde me voy a mover. Te va a servir porque te voy a poner como ejemplo cómo se observa un bebé, para que después lo vamos extrapolando por edades a la observación. ¿Por qué te planteo la observación? La observación es una de las características más importantes del Homo sapiens sapiens en la faz de la Tierra, con esa dimensión física, emocional, mental y espiritual que nos permite ser lo que somos, humanos en evolución, en la faz de la Tierra. En neurociencias es un término, lo llaman metacognición. La metacognición es una función muy avanzada del cerebro humano que es capaz de observarse a sí mismo. Es como si se pusiera acá y se observa a sí mismo sus emociones, se observa sus pensamientos, se observa su cuerpo, es capaz de autoobservarse. Eso se llama metacognición. Y nosotros hemos logrado esa capacidad, y esa capacidad de observar la tenemos primero porque fuimos capaces de observar el entorno, hacer unos procesos cerebrales y transformar el entorno. Esa metacognición, que es la autoobservación profunda, es la que me va a llevar al entendimiento del propósito mío y de mi hijo. Entonces, a los padres les digo que hay que observar. Aquellos que están en embarazo, hombres y mujeres que están hoy en embarazo, van a observar a quién viene en ese vientre de la madre. ¿Qué van a observar? Se mueve mucho, descansa, no se mueve casi. Le hacen las ecografías y está bien, pero es muy silencioso. Casi no se siente. El otro o la otra patean cantidades, generan un montón de incomodidades a la madre. Desde allí arranca la observación de ese ser. Si nosotros nos preparamos porque lo que viene es un ser en evolución,
que ha aceptado venir entre nosotros a hacer su proceso para encontrar su propósito y conquistarlo, entonces estaremos volteando la visión que hemos tenido durante miles de años. Ese ser que llega nos empieza a mostrar el propósito y es genética pura. Ese cuerpecito tiene las marcas genéticas de esa selección, de esa mezcla de las líneas materna y paterna, y se va a empezar a mostrar. Se va a empezar a mostrar desde muy temprano, desde el nacimiento. Si padres y madres nos acostumbramos a observar antes de pensar, antes de desesperarnos, antes de preguntarle a otros, el paso al que estoy invitando dentro de esta crianza en conciencia y en libertad es a la observación antes de la decisión, antes del prejuicio, antes del juicio, antes. Observa. ¿Por qué? Porque la observación necesita un tiempo. Ese tiempo, ese espacio-tiempo en el que estás observando en total presencia a tu hijo, es una comunicación, es una forma de comunicación que no es a través del lenguaje articulado, porque el pequeño todavía no habla, pero tiene unas formas clarísimas de comunicación a través de su cuerpo mental, espiritual, y tiene una manifestación en su cuerpo biológico emocional. Por eso la crianza que hoy les quiero proponer, que yo la vengo trabajando hace muchos años con mis pacientes, es obsérvalo, porque vas a saber cuando el llanto es de hambre, cuando ese movimiento es un reflejo, pero cuando ese movimiento tiene una intención. Vas a saber por qué no duerme bien en la noche, por qué tiene mala su digestión. Vas a saber si lo observas. Pero como somos humanos de la tierra, con cuerpos emocionales muy potentes, mamá y papá, cuando ven una cosa que se está saliendo de lo que para ellos es normal, lo primero que llega es una sensación, un miedo, una impotencia, que está ligada además con un miedo más viejo, que es el miedo a qué le irá a pasar a mi hijo, voy a ser buen papá o buena mamá, cómo será el futuro. Entonces, si los humanos criamos a nuestros hijos con la ansiedad que genera el miedo de ser padres y el miedo por el futuro de los hijos, estaremos criando hijos con miedo. Y entonces uno, ¿cómo se libra de eso? La autoobservación, los procesos de neurotransformación son los que nos llevan a esa observación consciente. Hay un mecanismo implícito, es nuestro, es una facultad maravillosa que la tenemos hombres y mujeres, que la madre, por haber tenido al bebé durante tanto tiempo allí, que es una díada, están allí junticos, tiene más desarrollada y se llama la intuición. La intuición es uno de los mecanismos más potentes que tenemos mental de comunicación con el entorno y con nuestro hijo. Por eso te invito a observar antes de decidir, a observar antes de dar una instrucción a tu hijo e hija en cualquiera de las edades que tenga. Porque esa observación consciente vas a recibir información que te va a desarrollar la capacidad de percepción que tienes del entorno de tu hijo y de tu entorno. Lo he probado toneladas de veces con mis pacientes, porque hasta desde la forma como les enseño la lactancia en total presencia para poder percibir a quien tienen allí, nos ha dado resultados grandiosos. Para poder observar a tu hijo e hija tienes que tener un estado de calma, un estado de respiración y de presencia en donde alejas por unos segundos, ojalá por minutos, ojalá por mucho tiempo, las emociones. En donde alejas el juicio, los prejuicios, el análisis, en donde estás en presencia observándolo. Cuando observas a tu bebé, sabes lo que tiene. ¿Y sabes qué sigue a continuación? Sabes qué hacer. Estoy hablando con las mujeres madres como yo, que de pronto estamos viendo que está llorando
y tocamos el abdomen y está totalmente duro, todavía no nos hemos desesperado, estamos tocando el abdomen de manera casi inconsciente, lo estamos volteando para sacarle los gases y ¡pah! Sale un gas gigantesco y de pronto el hijo está callado, el bebé está tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Cómo hicimos eso? ¿Eso está grabado dónde? ¿En qué parte del cerebro? Esa es parte de la intuición. Yo tengo unas madres súper intuitivas que me van mostrando el camino cuando vienen y describen los síntomas de los niños y las niñas de todas las edades. Son madres y padres observadores que frente a la incapacidad y a la impotencia de traducir esa señal, buscan el acompañamiento de nosotros como pediatras para que les ayudemos a traducir esas señales. Pero recuerda que la especie sobre la Tierra no siempre tuvo pediatras ni médicos para acompañar estos procesos, que estas cosas se desarrollaron intuitivamente. La observación es el proceso que nos va a llevar a despertar y potenciar la intuición, y esa intuición nos lleva al conocimiento, hacia una sabiduría que nos va a llevar a unas acciones con nuestros hijos e hijas. La observación desde muy pequeños nos va a enseñar cuáles son los programas neurológicos que tiene nuestro hijo. Los programas neurológicos que se gestan entre los 0 y los 7 años y que marcarán la vida de nuestros hijos durante todo el transcurso. ¿Tú crees que puedes ver la envidia en un hijo tuyo o una hija siendo una niña o un niño de 2 o 3 años? Lo he visto por observación. He visto las actitudes de la envidia y de los celos. He visto las actitudes de la rabia, rabias incontenibles que traen. Ambientes que son tranquilos, padres y madres que son amorosos y tranquilos, con un hijito o una hijita que desde muy pequeño muestra una rabia intensa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora estás observando, ahora dices, es rabioso. Y yo te digo, no lo juzgues, obsérvalo. Porque esto se va hasta los 4 años, a los 5 años empieza el colegio, empieza la socialización y se empieza a comportar de un modo. Si el papá o la mamá están dedicados a dar solamente instrucciones, instrúyalo. Ahí aparecen todas las gamas de la crianza, que todas son válidas porque cada crianza es diferente, porque es para el momento evolutivo de cada familia. Por eso hay familias que dicen, ay, a mí me gustó este tipo de crianza, a mí me gustó este tipo de crianza. Vibran en la misma frecuencia de ese tipo de crianza, porque es el modelo de crianza que corresponde a su proceso de evolución, a ese momento de la evolución. Entonces, para ir cerrando este proceso de la observación, que es gigantesco, te quiero decir que primero observa a tu adolescente, observa a tu hijo e hija que son escolares, obsérvalos. Pasa al silencio, del silencio a la observación. No opines, no le des instrucciones todo el tiempo. La crianza nuestra ha sido basada en las instrucciones, que está bien y que está mal, instrucciones desde el lenguaje, obviando por completo la mayor fuente de comunicación, que es mental espiritual, que es el campo que se genera electromagnético entre una madre y un hijo. Aquí hay un solo campo, el campo que rodea al hijo y el campo que rodea a la madre o el padre. Esto es una unidad. Cuando estamos en total presencia, observando, estamos recibiendo la información de este pequeño ser. Este pequeño ser tiene mucho que contarnos, tiene mucho que enseñarnos, y por eso respetamos esta individualidad. ¿Y cómo hacemos para entenderlo? Lo observamos. La observación en total presencia, evitando las instrucciones constantes por millones. No haga esto, no haga aquello, pida perdón, tiene que compartir, agradezca, salude, dé la mano, cuidado con eso, pao, pao. Enloquecemos a los bebés en medio de las instrucciones, pero si nos damos cuenta,
cuando son escolares, instrucciones. No vaya a robar, tienen que hacer las tareas, ya hizo esto, ya hizo lo otro. Y seguimos. Y adolescentes lo mismo, hasta que nuestros adolescentes ya se hartan de las instrucciones y se enfrentan a nosotros. Porque ya no quieren más instrucciones, están pidiendo otra cosa. La crianza en conciencia y en libertad, que es la bioneurocrianza, te dice y te invita a observar primero a tu hijo e hija antes de juzgarlo, antes de darle las instrucciones. Obsérvalo para que en este campo que se forma entre tu hijo e hija surja una comunicación que es mental, espiritual, que te va a dar las respuestas para poder dar la instrucción que sigue. Si repites las instrucciones como una lora y le das palmadas y lo gritas y eso así no se hace, estás repitiendo el modelo inconsciente, automático con el que te criaron a ti. Esta crianza es la crianza de la observación antes de la instrucción. Porque si no lo observas, no se desarrolla en ti esa comunicación de la intuición para poder saber cuál es el paso siguiente. No importa el tipo de crianza que escojas, todas son válidas. Te estoy hablando de unos principios básicos para que empieces a desarrollar tu intuición para observar a tus hijos e hijas y entender el propósito. Porque desde que nacen, aún desde el vientre, nos están mostrando el propósito. Muchas gracias por haberte quedado conmigo y recuerda observarte y observarlos en total presencia, sin juzgar, sin analizar. Permites el lapso de tiempo de la observación para que la intuición se expanda y sepas qué hacer en el próximo paso. Nos vemos en el próximo capítulo. Abrazos.